Bueno, en este video vamos a ver tipos de fuentes de alimentación. Hay dos tipos de fuentes de alimentación. Una es una fuente de poder de voltaje variable y una fuente de poder no regulada. Entonces, se puede decir fuente regulada y fuente no regulada. Vamos a ver la más sencilla, que es la fuente no regulada. Una fuente no regulada es aquella que entrega voltaje que su salida no es totalmente constante. Y esto puede ser porque puedan haber cambios de amplitud de voltaje en la señal de entrada. Y puede hacer que toda la salida esté variando. Entonces, este tipo de fuente no maneja los componentes llamados reguladores. Si tuviese integrado un regulador de voltaje, fuera una fuente de poder regulada. Vamos a ver la fuente más sencilla, que es la fuente no regulada. Bueno, las partes básicas que la componen. Al iniciar, tenemos el voltaje de entrada de alimentación de la red, que aquí en México son 127 volts. Este voltaje necesitamos disminuirlo. Entonces lo pasamos por el transformador, lo logramos disminuir a un voltaje requerido. Bueno, ya la relación de transformación es lo que nos marcará el voltaje de salida del transformador. En este caso es un transformador de autor. Ahí tenemos que pasó desde 127 volts a un voltaje requerido que da 9 volts en la acción del transformador. Es el primer elemento que se encuentra en nuestra fuente de alimentación no regulada. Bueno, en el segundo elemento de la fuente de alimentación es el puente rectificador. Bueno, nosotros aquí tenemos nuestra entrada, que es el voltaje reducido en la entrada del rectificador. Podemos decir que la salida del transformador va a ser la entrada en el rectificador. Entonces tenemos la salida del transformador en la entrada del rectificador. Y tenemos nuestros 9 volts, pasan por nuestro puente rectificador, que esa es la simbología. Y físicamente lo podemos presentar con 4 diodos. Bueno, al momento de entrar nuestra señal de 9 volts en nuestro puente rectificador, tenemos que nuestra señal de voltaje es pulsante y eliminamos la parte negativa de la onda senoidal. En este caso es un puente rectificador que nos está entregando solamente voltajes positivos, ya que nuestra parte de la onda la eliminó, la parte debajo de la onda la eliminó, la invirtió hacia arriba. Nuestra onda sinusoidal era realmente así. Lo que hizo nuestra fuente rectificador es tomar esta parte de la onda e invertirla hacia arriba. Lo que nos está generando nuestro voltaje positivo pulsante. Entonces
Entonces, la acción del rectificador es convertir la señal de corriente alterna a corriente directa pulsante. Hasta aquí tenemos la segunda parte de nuestra fuente de alimentación básica no regulada. Bueno, ahora tenemos la salida de nuestro rectificador en la entrada del proceso de filtrado de señal. Esto es nuestra salida, una señal pulsante que se está variando en el tiempo. La hacemos pasar a través del filtro, que en este caso viene siendo uno de los capacitores acoplados de acuerdo a la polaridad. Al momento de entrar la señal de corriente directa pulsante en nuestro filtro capacitivo, hacemos la señal que sea continua, con unos mínimos rizos, pero nuestra señal ya es directa y ya no está pulsando como aquí en la salida del rectificador, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos una fuente básica de poder no regulada. ¿Por qué decimos no regulada? Esta señal es directa y puede variar más si nosotros variamos nuestra señal de entrada. La señal de salida de la fuente va a ser afectada. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, aquí tenemos nuestro voltaje de entrada de alimentación, que en este caso nosotros, este sería el ideal, pero en caso de que hubiese problemas en la red, el voltaje de alimentación estaría variando, es decir, estuviese cambiando periódicamente, cíclicamente en el tiempo, a niveles no requeridos. Nosotros ocupamos 127 volts, un voltaje fijo, para pasarlo al transformador y reducirlo. Pero ¿qué pasa si nuestra red están llegando variaciones de voltaje? Es decir, varictores. Al momento de pasar por el transformador, va a seguir con su variación. Es decir, el transformador no va a regular el voltaje si viene de esta forma. Entonces, tenemos nuestro varictor de entrada y tenemos nuestra señal de voltaje de entrada que está variando. Es decir, si nosotros tenemos que nuestra señal de entrada está variando, nuestra salida, que debió haber sido así, va a tener esta forma de onda. Entonces, esta forma de onda es una señal de corriente directa que está variando porque está siguiendo las variaciones de entrada en este varictor. Entonces, tenemos nuestro voltaje de salida que no está regulado, porque está variando, porque la señal de entrada también está variando. Entonces, esa señal de entrada que nosotros tenemos rectificada y filtrada no nos va a servir en algunos usos. En la mayoría nos va a descomponer el equipo. Entonces, nosotros necesitamos usar un voltaje, un regulador de voltaje para eliminar este riesgo. Si nosotros colocamos nuestro regulador colocamos nuestro regulador, el voltaje de salida va a ser siempre constante. Bueno, ese es el principio básico de una fuente de alimentación y la desventaja de una fuente no regulada, que si tenemos nosotros cambios de entrada en la señal de red,
en la red, nos va a afectar en la salida de nuestra fuente de alimentación. Por lo que es recomendable colocar mejor al final del filtraje nuestro dispositivo regulador.